¿Quién es el mejor luchador de Dragon Ball Z? Sabemos que es una pregunta difícil, pero aquí va nuestro top 10, basado en fuerza, habilidad y legado. Si no estás de acuerdo, no te preocupes, comenta quién faltó y lo discutimos en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte o de lo contrario, Goku vendrá para buscarte y no será nada bonito. En el puesto número 10 tenemos a Dabra o Dabura, el rey del inframundo. ¿Quién? Exacto. Cuando apareció pensamos que sería el próximo gran villano, y casi lo fue, si no fuera porque Goku ya estaba dando lecciones de poder en la serie. Sin embargo, Dabra con su magia y su increíble fuerza definitivamente merecía estar en este top. Y no olvidemos que fue capaz de convertir a los luchadores en piedra, lo cual le da muchos puntos por estilo. ¿Quién necesita kamehamehas cuando puedes convertir a tus oponentes en estatuas? Pues eso. Y justo cuando pensaba que había despertado... En el puesto número 9 tenemos a Piccolo, o como le conocemos en Dragon Ball Z, el verdadero cerebro de los guerreros Z. Aunque nunca estuvo en el nivel de Goku o Vegeta, su inteligencia y sus habilidades de combate le convierten en un luchador formidable. Y no olvidemos su habilidad para regenerarse. Piccolo no es solo el maestro de Gohan, sino también el experto en estrategia y supervivencia. Ah, y lo mejor de todo, tiene un radar para que no te sobreestimes, como cuando le dio una paliza a Goku en el torneo de artes marciales, ¿lo recordáis? Lo que nos dio, a su vez, una de las mejores peleas de toda la saga. En el número 8 tenemos a Trunks, o a Trunks, el hijo de Vegeta que por supuesto tiene la mejor combinación de actitud y poder. ¿Recordáis cuando se enfrentó a Freezer? Ese chico ya tenía el poder de un Super Saiyan a una edad temprana. Y no es solo por ser el hijo de Vegeta, sino que él mismo ha demostrado ser un gran luchador. El futuro Trunks, el que enfrentó a los androides y a Cell, o Célula, es un luchador increíblemente técnico y bastante serio. Aunque la versión más joven, bueno, digamos que le falta un poco de madurez. Pero bueno, ¿quién no querría tener a Trunks como compañero de entrenamiento? Y eso de llevar una espada... O sea, a ver, yo cuando lo vi dije, ¡buah! Este va a ser la hostia. Y lo fue, aunque duró bastante poco, pero lo fue. En el puesto número 7 tenemos a Gotenks, o Gotrunks, o Gotranks. Es que depende de dónde lo hayáis visto, tiene un nombre u otro. Pero bueno, sí, un niño, pero con una habilidad impresionante para fusionarse. Cuando Goten y Trunks se fusionan, obtenemos a Gotenks, o Gotrunks o Gotranks, un guerrero con una fuerza brutal y un ego que podría rivalizar perfectamente con el de Vegeta. Su forma Super Saiyan 3 no solo es impresionante en poder, sino que además tiene mogollón de estilo. Y si no recuerdan su gran momento, ¿cómo olvidar cuando usó la técnica del, ojo, Super Ghost Kamikaze Attack? Porque claro, ¿quién necesita tener una estrategia cuando puedes enviar fantasmas suicidas a atacar a tus enemigos? Es una locura, pero funciona.
En el puesto número 6 tenemos a Freezer, el villano más temido de todos los tiempos, el emperador del universo y uno de los mayores retos para Goku. Freezer no solo tiene poder, sino que es extremadamente astuto, lo que le convierte en un enemigo mucho más peligroso. Su forma final es aún una de las más icónicas, y aunque su transformación final no es tan impresionante como, digamos, un Super Saiyan, el tipo tiene un control total de su poder. Y no olvidemos que su final fue bastante agridulce, pero épico. En el puesto número 5 tenemos a Cell, o Célula en castellano, la amenaza perfecta. Este bioandroide es una mezcla de los guerreros más poderosos del universo, lo que le convierte en un combatiente formidable. Su forma perfecta es impresionante en todos los sentidos. Y lo mejor de todo es que Cell, con su arrogancia, porque mira que es arrogante el hijo de... se dejó ganar en un par de ocasiones, pero no importa, porque siempre quedará como uno de los villanos más memorables de la saga. Y en el puesto número 4 tenemos a Majin Buu. Majin Buu a mí me encantaba, y no sé cómo se dice, no tengo ni idea en otros países salvo en castellano. Así que si me lo podéis decir en los comentarios, estaría muy agradecido. Es el ser más peligroso de todo Dragon Ball Z y su poder no tiene límites. Su regeneración lo hace casi inmortal. Ya sea Kid Buu o el Buu más gordo, el gordo era muy gracioso. Todos sabemos que este villano fue un auténtico quebradero de cabeza para nuestros héroes. Lo curioso de Buu es que por mucho que destruya, también es un poco como tierno, ¿no? Como cuando se enamoró de esa chica en la saga. Pero no te dejes engañar, este tipo tiene poder para acabar con todo el universo. Así que, ojito. Esperaré esos sujetos que son muy fuertes. En el número 3 tenemos a Gohan, o Gohan, o no tengo ni idea de cómo se dice, inserte país, ponérmelo en los comentarios. En el número 3, como ya he dicho, está Gohan, el hijo de Goku que tuvo su momento de gloria en la saga Cell. ¿Quién no recuerda ese Kamehameha épico que casi destruye todo el puto universo? Cuando Gohan se pone serio, es un superhéroe, aunque también se toma muchos descansos. A mí esa parte de la serie, dentro de lo que cabe, me aburrió un poco. Su verdadero poder solo salió a la luz cuando nadie lo esperaba. Y aunque Goku lo superó en muchas cosas, el legado de Gohan sigue siendo fundamental para el futuro de los guerreros Z. En el puesto número 2 tenemos a Vegeta, el príncipe de todos los Saiyans y el rival eterno de Goku. Este tío me encantó porque cuando lo vi pensaba, ¿y este enano de qué va? ¿Por qué es tan egocéntrico? ¿Por qué es tan prepotente? ¿Y por qué es tan tonto? Y así un montón de porqués, pero luego a lo largo de la vida te encuentras gente que es enana y está petada y dices, mira tú, Vegeta. Así que, bueno, no solo tiene poder, sino que también tiene el orgullo de un príncipe, lo que le hace aún más peligroso. ¿Recordáis la saga de Majin Buu? Vegeta, a pesar de estar poseído, mostró lo mejor de su poder. Y es que Vegeta siempre está buscando superar a Goku, aunque nunca lo logre. Y eso al final a mí me frustra un poco, pero lo hace más épico.
Y en el puesto número 1, sí, ya llega el 1, está obviamente Mr. Satan, el hombre que, gracias a sus bromas y a su habilidad para escapar de las peleas, se ha ganado es broma, obviamente. No, ¿cómo va a ser Satán? No, hombre, este Satán, no, hombre, el otro, ese. El otro es mucho peor que Satán, ¿qué coño? Nada, en el puesto número 1 obviamente, pues está Goku. ¿Quién va a estar en el puesto número 1? Si la serie, por lo menos en España, sí es verdad que se llamaba Dragon Ball, pero todo el mundo le llamaba Goku. Goku es el guerrero más legendario de todo el universo de Dragon Ball, desde su primer encuentro con Krillin hasta convertirse en un Super Saiyan y más allá. Goku ha demostrado ser el guerrero definitivo. Goku no solo ha sido el motor de la serie, sino que también ha inspirado a generaciones y generaciones de personas a que nunca hay que rendirse, hay que seguir luchando y siempre superar nuestros propios límites. El poder de Goku no solo está en su fuerza, sino en su corazón y su deseo constante de mejorar. Dragon Ball Z nos ha enseñado que, más allá de las peleas, lo importante es la perseverancia, la amistad y nunca dejar que los obstáculos nos detengan. Como Goku siempre dice, no importa cuántas veces te caigas, porque lo importante es levantarse una vez más. Y ese es un mensaje que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Así que no olvides que, como Goku, tú también puedes superar cualquier desafío que te pongas en el camino. Si estás buscando inspiración para seguir adelante, no dejes de luchar. Y si te gusta este vídeo, suscríbete y dale like. No te olvides de comentar quién es tu luchador favorito de Dragon Ball, esté en la lista o no. Pero recuerda que esto es solo de Dragon Ball Z. Ya habrá otros si le dais muchas visualizaciones. Así que recuerda que siempre puedes alcanzar el siguiente nivel. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, como Goku, nunca dejes de mejorar. ¡Hasta la próxima!